Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora, la escucho bien. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, aquí viniendo del trabajo. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, pues voy a estar con usted durante estas siete sesiones en esta asignatura de Derecho Internacional Privado, me comentó la profesora. Así es, ¿verdad? Sí, pero como digo, es mi primera vez aquí en la tutoría, pues, porque siempre he llevado clases normales. Pero ya esta es su última clase, ¿verdad? Esta ya es su última clase, le digo. Esta es su última clase, Luis. Dígame. Es su última clase, le digo. Es una de las últimas. Sí. Bueno, entonces me estaba preguntando hoy usted en la tarde de que cuántas sesiones vamos a recibir. Son 6 sesiones vía Zoom, 6. Y la número 7 es el examen final. Es decir, que en total son 7 sesiones. Solo que vamos a estarnos conectando, nos vamos a estar conectando 6 veces en 6 encuentros y el número 7 va a ser el examen. Ese examen yo le voy a enviar a usted el día que corresponda. Le envío el examen y usted va a tener un día completo para contestarlo y subirlo a la plataforma. Ahorita, Luis, no han habilitado la plataforma, o sea, su tutoría no la han habilitado en la plataforma de la universidad, pero lo que me comentó la coordinadora es que lo van a hacer en esta semana. Entonces, el material que hoy miremos, ese Pero a mí material, pero una pregunta. sí, Siempre va a hacer, como se dice, eh, los trabajos en la plataforma, ¿verdad? sí, las tareas son en la plataforma. En la, es decir, el día de hoy no hay tarea, hoy no, pero ya a partir de la próxima semana, la sesión 2 sí, ya va a haber una tarea que usted la va a ver ahí en la plataforma, usted la va a poder observar. Ahorita, en esta sesión número 1, no hay tarea. ¿Estamos claros con eso? Luis, Sí. está, estamos, ok. Otra cosa que le iba a preguntar, ¿mantenemos los días miércoles a esta misma hora las sesiones clase? Sí, está bien, me gustaría, no hay problema. Ya que hay días que tengo un trabajo prestado, pues, entonces los miércoles son los días que puedo yo. Bien, está bien, por mí no hay ningún problema. Entonces vamos a mantener ese mismo horario, todos los miércoles a las 6:30 de la noche. ¿Sí? ¿Cuántas sesiones van a ser más o menos? 7. Son 2 meses más o menos.
A ver, sería, el encuentro es una vez a la semana. Son 2 meses. Un poquito, sí, prácticamente un poquito menos de 2 meses. Ya sé que la última sesión es que se hace examen, creo, ¿no? Sí. Sí, es un examen virtual también. Es decir, yo le voy a dar un documento, usted lo contesta y lo sube a la plataforma. Pero tenía entendido, según me dijo la coordinadora de derecho, la profesora Mayra, Sí. que el examen puede ser presencial, dice, porque no se sabe si la autoridad virtual me ha dicho a mí. Es que si la tutoría es virtual, el examen es virtual. Ah, ok. Incluso para usted es mejor porque si es presencial, usted solamente va a tener 2 horas para hacer un examen. En cambio, si es virtual, usted tiene 24 horas para contestar el examen. Ah, ok. Porque, digamos, si fuera presencial, me chocaría con los horarios los sábados. No, va a ser virtual. Va a tener un día completo para contestarlo. Ok, ok. Ok. Bueno, Luis, entonces le voy a mostrar lo que vamos a estar viendo durante estos próximos 6 sesiones, porque el número 7 es el examen. Entonces, ¿puede ver la imagen? ¿Puede ver el documento? Sí, lo veo perfectamente. Ok, entonces, como van a ser 6 clases virtuales, la distribución de los temas, por así decirlo, va a ser cada día una unidad. Por ejemplo, hoy vamos a ver la unidad 1, que se llama Introducción General, Historia del Derecho Internacional Privado. Y ahí usted puede ver cuáles son los temas y subtemas que vamos a estar desarrollando: el concepto de derecho internacional privado, el objeto, el contenido, la naturaleza, los fines, la denominación, las fuentes, la relación que tiene el derecho internacional privado con otras ramas del derecho, cómo, cómo surge también la historia del derecho internacional privado en Roma, en la Edad Media y en diferentes escuelas a lo largo de la historia de la civilización. Entonces, eso es lo que contempla la unidad número 1. Luego tenemos, la unidad número 2, que esa la vamos a desarrollar la próxima semana. En la unidad número 2 vamos a estar estudiando el Código de Bustamante. Y al hablar del Código de Bustamante, inevitablemente, pues también tenemos que hablar del sistema nicaragüense del derecho internacional privado. Entonces, ¿qué vamos a estar estudiando en esa sesión? ¿Cuál es la importancia del Código de Bustamante? El origen precisamente de dónde surge, por qué se llama Código de Bustamante. ¿Será que hay alguien con el apellido de Bustamante que lo hizo? ¿O de dónde nace, pues? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. La historia, los problemas del derecho internacional, las leyes de aplicación extraterritorial. Vamos a estar estudiando también el sistema nicaragüense propiamente, ¿verdad? Del derecho internacional privado en cuanto a la ubicación de las leyes del derecho internacional dentro de la codificación y leyes ordinarias, que son las que eh, hacemos uso cotidianamente. También sobre los bienes, las obligaciones, sucesiones, la ejecución de sentencias,
la aplicación de leyes extranjeras. Todo esto es la unidad número 2, o sea que va a ser la próxima semana. Posterior, en el encuentro 3 vamos a estar estudiando la unidad número 3. La unidad número 3 se llama la nacionalidad, el domicilio, la condición jurídica de los extranjeros. Ahí que vamos a estudiar, vamos a estar estudiando el tema de la nacionalidad. ¿Qué es nacionalidad? ¿Qué es ciudadanía? ¿Cuáles son los principios que rigen a la nacionalidad? ¿Cuál es la importancia de estudiar la nacionalidad? Vamos a estar estudiando también lo que es la nacionalidad adquirida, cómo un extranjero puede adquirir la nacionalidad nicaragüense y también cómo un nicaragüense puede perder la nacionalidad y cómo también la puede recuperar. Y vamos a estar viendo qué es lo que dice el Código de Bustamante respecto a la nacionalidad. Pero también vamos a estar viendo el domicilio, qué es el domicilio, cuál es la importancia, cómo se clasifica el domicilio, cuáles son esos conflictos de leyes que pueden surgir a raíz del domicilio y cómo está regulado el domicilio en el Código de Bustamante. Esta unidad 3 es un poquito extensa porque también vamos a estar estudiando la condición jurídica de los extranjeros. ¿Quién es un extranjero? ¿Qué derechos tienen los extranjeros acá en Nicaragua? ¿Cuáles son los tratados internacionales que protegen o que brindan derechos a los extranjeros? L- Y también vamos a estar viendo las personas jurídicas extranjeras, porque recuerde pues de que las personas pueden ser personas naturales, así como usted y como yo, pero también existen las personas jurídicas y estas personas jurídicas pu- pueden ser extranjeras también, ¿verdad? Entonces, vamos a estar estudiando de las personas jurídicas extranjeras y las obligaciones, porque los extranjeros no solamente tienen derechos acá en Nicaragua, sino que también tienen obligaciones y esas obligaciones también las vamos a estar estudiando. Luego, en la sesión número 4 vamos a estudiar sobre las personas y sobre los bienes. En cuanto a las personas, ¿en qué nos vamos a enfocar, Luis? Nos vamos a enfocar en lo que es el matrimonio, en lo que es el divorcio, en lo que es la filiación, la capacidad que tiene cada una de las personas. También vamos a estar estudiando acerca de las sucesiones. Pero como esto es derecho internacional privado, entonces lo vamos a ver desde el punto de vista de que hay en todos esos temas hay un extranjero de por medio. En los bienes vamos a estar viendo la propiedad, la posesión, la prescripción y la servidumbre. Son conceptos que usted ya maneja porque usted ya miró derecho de bienes. Usted ya miró la clase de familia. Usted ya recibió contratos, ya recibió derecho de sucesiones. Entonces son conceptos que usted ya maneja. Lo único que lo vamos a adecuar cuando hay un extranjero de por medio. ¿Y cuáles son esas leyes que regulan a los extranjeros en estas situaciones? Eso es lo que define el derecho internacional privado. Y eso nos lleva a la sesión número 5, que es el conflicto de leyes. Y aquí vamos a estar estudiando cuándo en Nicaragua se puede aplicar una ley extranjera. Vamos a estar estudiando la figura del reenvío. Vamos a estar estudiando lo que es el conocimiento y la aplicación de la ley penal a un extranjero, los medios de pruebas y las formas de aplicación. Y en el último día de clase, que es la sesión número 6,
vamos a estar estudiando una figura jurídica que se conoce como la extradición. Este tema ustedes lo vieron cuando estudiaron derecho penal y derecho procesal penal, la figura de la extradición. ¿Qué vamos a estar estudiando ahí? ¿Qué es la extradición? ¿Qué es lo que dice nuestro código penal, nuestro código procesal penal respecto a esta figura? ¿Qué es lo que dice el código de Bustamante? ¿Cuáles son algunas limitaciones legales para hacer el reenvío de un extranjero o de un nicaragüense que está en el extranjero, enviarlo para Nicaragua? Las limitaciones internacionales y las limitaciones doctrinales. Entonces, ese es el contenido, Luis, que vamos a estar desarrollando en las próximas 6 sesiones. ¿Preguntas hasta el momento? He visto que hay una total diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, parece. Claro, es muy, muy, muy evidente la diferencia porque recuerda, y eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. Recuerde de que cuando hablamos derecho internacional público, ahí estamos hablando de estados, o sea, países. Cuando hablamos de derecho internacional privado, estamos hablando de personas, estamos hablando de extranjeros, no de un país entero como tal. O sea, Entonces, o sea, sí, prácticamente como un extranjero viviendo entre el país, mejor dicho. exactamente. En resumen, eso es. En resumen, eso es. ¿Cuáles son las leyes que rigen o que protegen a los extranjeros que están viviendo acá en Nicaragua? Y que por estar viviendo aquí no significa que no tengan derechos, ¿verdad? Simplemente, pues, Tengo entendido, todos los extranjeros tienen derecho igual que los nicaragüenses, pero no. así es. Todos, recordemos que nuestra constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Eso implica nacionales y extranjeros, Luis. Ok, ¿puede ver la presentación? Sí, sí, la veo bien. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar pues con el tema de hoy. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a estar explorando los fundamentos, vamos a estar estudiando la evolución histórica, las características esenciales del derecho internacional privado, cómo se originó este derecho y cómo se aplica en la época contemporánea, es decir, en la época actual en esas relaciones jurídicas internacionales. Y le llamo relaciones jurídicas internacionales porque hay unas personas, cuando hablamos de relaciones jurídicas, pueden ser entre nacionales, ¿verdad? Es decir, todos nicaragüenses haciendo un contrato. Pero cuando ya hay un extranjero de por medio, entonces eso se convierte en una relación jurídica internacional. Bien, entonces estábamos empezando a analizar el concepto de qué es derecho internacional privado. Y en sí, pues no hay como una definición eh, exacta que se aplique de forma universal, es decir, que se aplique en todo el mundo. No hay, ¿verdad?
Sin embargo, pues hay muchos juristas que han venido ellos como desarrollando su propio concepto de qué es derecho internacional privado. Por ejemplo, tenemos el de Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, que dice de que para él el derecho internacional privado es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. Fíjese qué interesante este concepto porque enmarca muchas cosas. Habla de conjunto de principios, habla de límites también, o sea que el derecho internacional privado determina los límites del espacio, o sea, está hablando de una forma geográfica. Habla de competencia también, porque dice competencia legislativa, es decir, el derecho internacional privado determina quién o qué estado es competente para resolver una situación cuando ha de aplicarse una legislación a una relación jurídica. Eso es lo que dice Antonio Sánchez de Bustamante. También tenemos otro concepto, el de José de Yanguas Mesia, que dice que para él el derecho internacional privado es la rama del derecho que designa los ordenamientos jurídicos competentes para regular aquellas relaciones privadas que no dependen por entero de la legislación material interna del juez. Si usted se fija, es básicamente lo mismo que dice Antonio Sánchez de Bustamante. O sea que el derecho internacional privado viene como a resolver, en pocas palabras, el derecho internacional privado se ocupa o la naturaleza jurídica de él es resolver qué ley se debe aplicar y qué tribunal va a ser el competente cuando, por ejemplo, un contrato o, por ejemplo, un matrimonio o una herencia o una adopción o cualquier situación privada. Ojo que aquí hay que delimitar que es una situación privada y que esté involucrado más de un país. Entonces, cuando están esas situaciones, y hay, o sea, están involucrados diferentes legislaciones, precisamente porque las personas involucradas no son de la misma nacionalidad, entonces el derecho internacional privado viene a resolver. Y él dice, ¿quién es el competente y qué ley se tiene que aplicar? Eso es lo que dicen ahí esas dos conceptualizaciones. Entonces tenemos que la tercera conceptualización, que es la de Savigny. Savigny dice que el derecho internacional privado es el conjunto de principios que determinan los límites locales del imperio de las reglas del derecho. En resumen, estos tres conceptos, estas tres definiciones, nos dicen que el derecho internacional privado procura tener en cuenta no solo el poder de cada estado, sino también el interés de los individuos que viven y actúan en el mundo globalizado. Entonces, algo que yo le estaba mencionando a usted era la parte de que
cuando hablamos de derecho internacional privado, estamos hablando de un elemento extranjero, es decir, de alguien que no es nacional. Y al estar involucrado una persona extranjera, va a haber, en cualquier situación, va a haber un conflicto de leyes de distintos estados. Y ese es el tema principal o el tema central del derecho internacional privado. Porque se plantea siempre que surge una relación de la vida donde alguno de sus elementos aparezca conectado con un país distinto a aquel donde se trata de dar forma jurídica a aquella relación. Y esto nos va a traer como consecuencia la importancia de ese elemento extranjero. La primera, que es la territorialidad absoluta. ¿A qué nos estamos refiriendo con la territorialidad absoluta? Que se habla de territorialidad absoluta cuando hay una regulación de las relaciones con elementos extranjeros por las mismas reglas materiales con las que se rigen los nacionales de origen. ¿Qué entiende usted en ese concepto, Luis? No sabría decirle. Ok, entonces mire, cuando hablamos de territorialidad, ese concepto que aparece ahí, básicamente es que esto ocurre cuando un estado aplica exclusivamente sus propias leyes dentro de su territorio. Por ejemplo, Nicaragua aplica eh, específicamente sus leyes dentro de su territorio. Eso es territorialidad absoluta. Sin, o sea, cuando no reconoce los efectos a las leyes extranjeras. Por eso se le llama territorialidad absoluta, porque no, no acepta, por así decirlo, eh, otra ley que no sea la que se ocupa en un territorio. Por ejemplo, en un matrimonio, vamos a poner el ejemplo de un matrimonio entre un español y una nicaragüense. Y ese matrimonio se celebra acá en Nicaragua. Entonces, bajo este principio de territorialidad absoluta, entonces estaríamos hablando de que solamente se van a aplicar las leyes nicaragüenses dentro de ese matrimonio, aunque una de esas personas sea extranjera. Pero como estamos aquí en Nicaragua, entonces solamente las leyes de aquí de Nicaragua se van a aplicar para ese matrimonio. Y si se quiere divorciar, o cualquier situación que surja a raíz del matrimonio, solamente la legislación nicaragüense es la que los va a regir. ¿Cuál es, por decir así, la característica esencial de este principio de territorialidad absoluta? La primacía del derecho interno. Es decir, que la ley del país es el que se va a aplicar siempre dentro del territorio. Y luego tenemos el otro, que es el ordenamiento material especial. Y dice que es la excepción de los extranjeros de la sumisión a todas o alguna de las leyes del país, creando reglas materiales especiales. ¿Qué significa eso? Pues bien, cuando hablamos de este ordenamiento material especial, estamos haciendo referencia a ese conjunto de normas que son creadas específicamente para regular de forma directa determinadas situaciones privadas de índole internacional.
Es decir, que este es un ejemplo, le voy a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, los convenios internacionales. Cuando hay un convenio internacional que contiene normas sustantivas directas, como por ejemplo el Convenio de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, eh, este convenio pues no te manda a buscar qué ley nacional se debe de aplicar, sino que ya el convenio directamente regula lo que es la compraventa internacional. Es decir, de que ya de forma expresa ya se sabe qué ley es la que se va a aplicar en un elemento o en una situación ya establecida. Por eso se llama ordenamiento material especial. Entonces, cuando hablamos de ese elemento extranjero, es la base fundamental sobre lo que estudia, mejor dicho, el derecho internacional privado. Y a raíz de este elemento extranjero, pues se van a ir desarrollando una serie de conflictos de leyes a los cuales el derecho internacional privado debe, y ese es su fin, debe de dar una solución. El origen y evolución histórica. Tengo una pregunta yo. ¿Sí? Eh, digamos que un ejemplo, el ejemplo que me mencionó sobre el nicaragüense que te casó, del extranjero que te casó con un nicaragüense. Ujú. A pesar que ya te casó aquí en Nicaragua, el casamiento es válido en otro país. Es válido siempre y cuando se lleven los documentos debidamente apostillados acá en Nicaragua. Porque digamos, el español se casó con nicaragüense que en Nicaragua. Ujú, Ya pasaron, ya tuvieron 3 años de casados por aquí, ujú. pero deciden irse a su país natal, pues se aplica el derecho internacional privado. A ver, si el español viene a casarse acá en Nicaragua, ¿verdad? Se casa con una nicaragüense y luego ellos deciden irse a España, así es. Igual lo mismo si el nicaragüense, si el español compra una casa aquí, pues decide establecerse, pero no tiene, como te dice, heredero aquí, pero quiere realizar una donación pues, al señor que le cuida, se puede aplicar también, me imagino. Claro, es que de hecho de eso se trata esto que estábamos hablando de la territorialidad absoluta. O sea, si un extranjero, un español quiere venir aquí a Nicaragua, compra una casa acá en Nicaragua y él decide heredársela al cuidador de la casa, perfectamente lo puede hacer bajo la regulación de Nicaragua. Ok. Ahora, si una pareja, un extranjero y una nicaragüense se casan y van y inscriben su matrimonio, la alcaldía les va a dar un certificado de matrimonio, ¿verdad? Ese certificado lo llevan a apostillar a la Cancillería y posteriormente ellos deciden irse a España a vivir, pero ya llevan el certificado debidamente apostillado donde constata de que ellos son un matrimonio. Entonces, para que ese matrimonio tenga validez en España, ellos van a tener que presentar ese certificado de matrimonio apostillado. Y con eso, pues adquieren los derechos que, que nacen del matrimonio allá en el país de España. Pero significa de que aquí se tuvieron que haber casado de forma legal según lo que establece la legislación nicaragüense. Ok, entonces hablando del origen y la evolución histórica, tenemos de que esto surge, Luis, en el siglo XIII.
en las universidades del norte de Italia. Ahí nace la doctrina científica acerca del conflicto de leyes en cuanto a la territorialidad, es decir, en cuanto a qué países tienen que aplicar qué ley. Luego nos vamos al derecho romano clásico con la creación de el jus gentium, que el jus gentium no es más que el derecho internacional. Y en Roma, pues fue un ordenamiento material especial ante la inaplicabilidad del derecho civil, porque el derecho civil solo regulaba a los romanos, porque ellos eran ciudadanos romanos, pero el jus gentium venía a regular a los extranjeros también. Entonces, de ahí también nace lo que hoy estudiamos el derecho internacional. Las invasiones germánicas, surge el régimen de la personalidad de las leyes, es decir, que cada persona era juzgada según la ley de su origen. Imagínense. Y el feudalismo, que desaparece la teoría de la personalidad de las leyes y surge lo que es el régimen de la territorialidad de las leyes, que es basado principalmente pues en la tierra. Vamos a pasar a esta partecita de aquí, las características fundamentales del derecho internacional privado. Es un derecho positivo porque debe de encontrarse en en el ordenamiento jurídico con carácter vigente, es decir, debe de estar la ley vigente. No podemos trabajar sobre una ley derogada. Tiene que ser positiva, es decir, tiene que estar debidamente establecida en el ordenamiento y debe de estar vigente. Referencias a intereses individuales. El destinatario último de sus normas es la persona individualmente considerada. Elemento básico de la relación jurídica. Siempre está en juego un individuo o una persona jurídica privada. Ojo con esto, porque es característica del derecho internacional privado. Estamos hablando de que en el derecho internacional privado hay una persona natural o una persona jurídica privada. El carácter adjetivo constituye un derecho para el derecho. Señala los límites espaciales para el ejercicio de la función generadora del derecho nacional y la aplicación de cada ley. Y la universalidad, tendencia hacia la uniformidad y armonía legislativa, principalmente a través de organismos internacionales que buscan la coordinación entre sistemas jurídicos. Vamos a hacer algo ahorita, Luis. Voy a, voy a cerrar la sesión y le voy a mandar un link nuevo para que vuelva a entrar porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿ok? Sí, está bien, espero que me lo mande por WhatsApp. Ok.